Anecdotario con Luis Alberto Fernández García. Alejandra Medina Rivera fue la primera egresada de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM. También es doctora en Ciencias Biomédicas por la misma institución. Se ha especializado en el uso de herramientas informáticas para comprender las secuencias genómicas. Se ha hecho experta en bioinformática de la regulación microbiana, específicamente en modelos bioinformáticos predictivos de sitios de regulación transcripcional. Alejandra también trabaja en el Laboratorio Internacional del Genoma Humano, donde lleva a cabo nuevas investigaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos a este anecdotario de TV UAC. Hoy vamos a platicar con una doctora especialista en ciencias genómicas. ¿Sí? Alejandra Medina, ¿cómo te va? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Muy bien, el placer es para nosotros y no habíamos tenido invitadas de tu perfil, así es que platícanos qué hacen los que se dedican o en qué consisten las ciencias del genoma. Claro que sí. Bueno, pues justamente la genómica es un área que surge pues un poco tal vez a partir de la genética, esta idea de entender cómo funcionan nuestros genes y qué hacen, pero la genómica va un poco más allá y explora el conjunto de todo lo que está pasando en la célula que viene desde el genoma, ¿no? Todo está codificado en estas letras, pero pues no es solamente los genes, sino que controla esos genes, cuándo se prenden, cuándo se apagan, cómo tenemos el mismo genoma en nuestras células de las neuronas, pero también en el músculo y no hacen lo mismo. Entonces también la genómica se dedica a todo eso y pues tiene muchísimas vertientes. Digo, yo me dedico a genómica humana, pero hay quienes se dedican a genómica de plantas, en agricultura o genómica de insectos, entender cómo funcionan, o las bacterias que viven dentro de los insectos o las bacterias, exactamente. Entonces es un área que justamente por esta idea de la dinámica de cómo interacciona el ADN con el ambiente, con las células, con lo que está pasando en el organismo, o cuando son multicelulares, es lo que hace que realmente podamos estudiar muchas cosas desde la perspectiva genómica. Muchas cosas, y es una maravilla, ¿no? Porque en un mundo extremadamente pequeño está toda la información de cómo somos. Todos los humanos tenemos los mismos genes, pero sin embargo los individuos somos diferentes. Sí, y estas variaciones son muy chiquitas, o sea, en verdad somos 99% iguales y hay algunos cambios, algunas letras que son distintas, también hay algunas secciones que se expanden un poquito, como si repitieras 2 veces la misma palabra en un texto a veces y no cambia el significado, está 2 veces, no pasa nada, se entendió el párrafo, pero eso nos hace tantito diferentes, ¿no? Hace que yo tenga el cabello de otro color, que yo sea más chaparrita, o que tú seas más alto. Entonces, eso justamente es una belleza y también porque mucho es la interacción con el ambiente. Incluso lo que entendemos. ¿Sería el genoma o no? Un poco sí, o sea, sí. ya lo que expresamos, ya como nos vemos lo que es nuestro fenotipo, ¿no? Cómo nos vemos. Claro. Y eso pues vendría constituyendo esta otra parte. Y también la parte incluso de enfermedades, ¿no? Todo esto que nos dicen, no, bueno, si tienes familiares que tienen diabetes, entonces pues probablemente tú seas propensa, ¿no? Pero también depende del ambiente, ¿no? Si yo tomo otras decisiones en mi vida diaria, pues tal vez le doy la vuelta, ¿no? Entonces podría estar en mi genoma esta propensión, pero como es complejo, como también el ambiente afecta, yo tengo un poco de control sobre esas decisiones. O sea, no estamos 100% determinados. No, el genoma no siempre es destino. Exacto. Y además es algo que cambia, porque ahora que decías que de ahí provienen nuestras diferencias, nuestras características son expresión de nuestros genes, pero es algo que también cambia. Es decir, ya que decías del pelo, pues yo a los 20 casi sí, pero a los 15 yo no tenía el pelo del mismo color. Sí, eso también cambia con la edad, ¿no? Con la edad y bueno, y
en mi familia hay muchos canosos, ¿no? O el estrés, también luego es el ambiente, ¿no? Vemos fotos de personas como más públicas como Barack Obama, que empezó con el pelo negro y acabó con el pelo blanco. En un sexenio. Exacto, entonces también, cierto, la edad es un cambio en nuestro ambiente, ¿no? También envejecemos, nuestras células envejecen, pero pues a veces el estrés puede acelerar algunas cosas. Y entonces sí es también esta parte del ambiente y las decisiones que toman las personas, aunque algunas cosas tal vez pesan más en la genética, ¿no? Las enfermedades mendelianas, las enfermedades raras, pues tal vez en general suelen tener una carga genética más grande y también por eso es importante estudiarlas, ¿no? Porque también nos enseñan acerca de cómo funciona el genoma. Por cierto, dije sexenio y luego me regañan. 2 cuatrienios de Obama. 2 cuatrienios, sí. Alejandra, y relativamente, bueno, comparado con otras disciplinas, esto es nuevo. Y sin embargo, platícanos, los científicos como tú que se dedican a esta disciplina tienen en el mundo mucha comunicación y hay bancos de información. Platícanos. Claro que sí, justamente la genómica es lo que se considera como la gran creadora, una de las áreas gran creadoras de datos, ¿no? Además, como lo que hablabas incluso de la velocidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando inicié la licenciatura en Ciencias Genómicas en el 2003, hace un ratito, pues te decían las grandes bases de datos y las grandes bases de datos las ponías en un CD. O las bajabas a una compu, me acuerdo, podías bajar algunas bases de datos que habían en tu computadora, en mi laptop que tenía pues usada. Pero ahora los datos son enormes, los secuenciadores bajaron de precio de forma impresionante. Ahora puedes llegar a secuenciar un genoma de una persona por $1,000, 22,000 pesos. Entonces, esa es la velocidad a la que empieza a moverse los datos, donde generabas unas cientos de secuencias al día, ahora generas miles de genomas al día, ¿no? Hay infraestructuras que no paran y todo el día están secuenciando. Entonces, y además esto es mundial, ¿no? Exacto. Esto no es nomás lo que produzcamos en México, es lo que produce todo el mundo. Eso está bien, ¿no? Sí, y que son accesibles en general. Creo que la genómica en particular es un área que se ha enfocado mucho a lo que se llama pues open data, ¿no? Esto de datos abiertos, que sean accesibles, que estén documentados. Claro, a veces se da mejor que otras veces, pero la intención es esa, que sean datos que se puedan reutilizar, ¿no? Que yo no tenga que volver a secuenciar el mismo experimento que alguien ya hizo con mi bacteria, porque pues eso me cuesta dinero y le cuesta dinero a la gente, ¿no? A los gobiernos que ya pagaron esos experimentos, pues no hay por qué pagarlos 2 veces, ¿no? Puedo reutilizar en muchas ocasiones esos datos. Entonces, y eso ayuda a que la ciencia se mueva más rápido, ¿no? Es una comunicación muy abierta y también ahora hay mucha discusión sobre, en particular, los datos genómicos humanos. Sí, hay un aspecto ético ahí. Exacto, donde si quieres que estén abiertos porque queremos que la salud avance, pero también la privacidad de las personas es muy importante. Entonces, ahí pues hay un poco más de control. Si vas a solicitar estos datos, tienes que presentar un proyecto de qué vas a hacer con esos datos, cómo vas a asegurar que van a estar seguros. Entonces, sí hay... Y también incluso como de las propiedades de esos datos, ¿no? De nuestras poblaciones indígenas, por ejemplo, el derecho que tenemos de compartir o no datos que obtenemos con sus apoyos, con sus participaciones. Y son discusiones que se tienen y que creo que ayudan mucho a la comunidad. Pero fíjate que me parece, ahorita me corriges, que hay un ambiente en donde ha prevalecido el interés por la ciencia y algunas posturas éticas importantes, ¿no? Es decir, no está tan comercializado como otras cosas, a lo mejor un poco sí, pero por ejemplo, yo he leído, sin saber nada de eso, pero por ejemplo que una aseguradora podría haberme dicho, usted no lo voy a asegurar porque se va a morir de un infarto a los 50 años, y eso no ha pasado. No, hay mucha regulación acerca, por ejemplo, de los usos de datos genéticos dentro de aseguradoras, ¿no? Para pues la no discriminación. Hay países con legislaciones muy robustas. En México creo que hace falta una legislación más clara.
Pero digo, aquí todavía tenemos problemas porque nos cobran las aseguradoras más caro a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Eso es sí. completamente discriminatorio. Entonces, todavía creo que en muchas cosas nos falta una legislación que permita que no discriminen. Hay muchas cosas. Es que me reí, perdón, Sí, porque no. nos falta legislación y hay toda una faramaya del horario de verano que, en fin, ¿no? Ahí gastan el tiempo bien, entre otras tonterías y otras que no son tonterías, ¿no? ¿En dónde hay bancos de datos así mundiales? Mundiales. Bueno, en general hay como 3 centros de datos globales donde todo se trata de copiar, porque también tenemos que pensar, bueno, si hubiera una catástrofe, ¿qué digo? Con lo del COVID ya vimos que pasan esas catástrofes, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si un día el banco de datos que está en Japón pues ya no funciona, se le va la luz, algo le pasa y ya no puedes acceder a esos datos, ¿no? Entonces, uno está en Japón, otro está en Europa y otro está en Estados Unidos. Y esos 3 grandes centros de datos, de hecho, se copian la información de forma rutinaria, ¿no? Y a veces usamos el que te queda más cerca. Digo, antes, sobre todo, que el internet era un poquito más lento. Pues yo me acuerdo cuando pues hacía alguna estancia en Europa o iba a un congreso, pues me conectaba al de allá, porque pues el internet no me daba para trabajar con el de Estados Unidos, pero si ando por acá, pues trabajaba. Ahora ya no importa tanto, la verdad el internet ya va a unas velocidades que en mi celular puedo hacer cosas, ¿no? Pero estos 3 son como los más grandes y tienen este compromiso de estarse copiando para que existan 3 copias en el mundo, ¿no? Muy bien. Que si algo pasara en Europa, los otros 2 data centers siguen bien. Entonces, en general, se intenta que se repliquen. Hay centros de datos tal vez un poquito más pequeños, pero incluso como dedicados tal vez a algo más especializado, ¿no? Digamos que estos son los lugares donde están los datos crudos, ¿no? Sale del secuenciador, lo subes a estos grandes repositorios y alguien más los puede acceder. Pero no están como muy analizados, no necesariamente están curados, la calidad puede variar. Pero también hay bases de datos que son muy especializadas. Por ejemplo, México generó una base de datos acerca de cómo funciona el genoma de coli, de esta bacteria. Que abunda aquí en el agua, en la comida. Exacto. Que está en el Centro de Ciencias Genómicas aquí en Cuernavaca. Tiene un espejo en Estados Unidos, pero la fuente de datos es en México. Y además donde ya participan muchos biólogos curando los datos, no es nomás aquí lo que se secuenció, sino si se secuenció, qué calidad tenía, a qué se refiere el funcionamiento del genoma. Entonces tenemos diferentes fuentes de información desde donde podemos trabajar. Y a veces necesitas estos datos crudos generados tal vez de muchas mutantes de coli y esta otra base de datos más curada te ayuda a darles un marco para entender más la biología, para entender por qué son patógenas. Porque necesitas la parte biológica más fina para interpretar estos grandes datos. Y ahí es donde entran tal vez estas bases de datos más curadas, más cuidadas, donde yo le digo siempre a mis estudiantes en la bioinformática, no se nos puede olvidar el bio, no nomás voy a analizar un montón de datos, ¿no? Pues les dices bien. Platícanos eso, ¿cómo es una clase de bioinformática? Es en parte estadística, pero... Platícanos. Sí, claro que sí. Sí, la bioinformática pues requiere que en general los chicos y las chicas ya te lleguen con un fondo de una buena base de estadística. Porque pues como son muchos datos, todo el tiempo nos estamos preguntando qué les está pasando a estos datos, ¿no? Entonces para eso necesitamos saber qué pruebas estadísticas podemos usar. Entonces, en general, los y las chicas ya traen una base, pero se repasa obviamente, así como, bueno, para estos datos yo los modelaría de esta forma, porque si se dan cuenta, esto se parece a bolas negras y bolas blancas, ¿no? Porque pues tienes que hacer una abstracción, ¿no? Ya no son genes. Vamos a tratarlos como si fueran bolas negras y bolas blancas, y entonces esto a qué se parece a este tipo de prueba, y pues vamos aprendiendo todos, yo sigo aprendiendo también, en cómo pensar, cómo modelar mis datos para hacer una buena prueba estadística. Y además, pues programar, porque lo más importante siempre es pensar qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer, pero pues una vez que ya lo sé, pues necesito decirle a la computadora que lo haga. Entonces también hay una parte fuerte de estar programando y de darle instrucciones a la computadora. Entonces las clases pues sí se exploran desde el problema biológico, porque pues al final es bioinformática,
pero después hay que ver el problema estadístico que se presenta con estos datos biológicos y después el problema informático, el cómo los voy a analizar. Porque a veces pues tú haces un plan muy bonito, pero la computadora se va a tardar 2 años en procesar tu plan. Entonces tienes que hacer tu plan eficiente para que pues lo hagas antes de que termine la materia. Entonces también es este tipo de negociación entre cómo diseñas tus soluciones. Y la verdad disfruto mucho dar clases porque siempre te dan soluciones que nunca habías pensado y que son más eficientes que lo que nunca te habías imaginado. Fíjate que en algún momento, hace unos minutos, hablaste de enfermedades raras que a veces, con frecuencia, tienen una carga genética tremenda. Y eso es obvio, no sé, Alzheimer y lupus, y hay otras raras, bien raras. Pero también oímos de los genes, oímos de bioinformática a partir de una enfermedad nueva, pero que no fue rara, al contrario, fue pandémica o es. Ahí, ¿qué hicieron los profesionistas de tu perfil con el virus, el COVID, las vacunas, etcétera? Pues justamente como era una pandemia, creo que casi todo el mundo se abocó en algún momento a tratar de entender alguna parte desde su perspectiva, ¿no? Digo, esto era súper complejo, es una enfermedad infecciosa, pero que claramente tenía diferentes efectos en la gente. Vimos gente que la pasó muy mal, que desafortunadamente falleció, y vimos gente que la pasaba como que ni se enteró que se enfermó, ¿no? Entonces, sí, y además, bueno, también hubo muchas de estas ideas de, bueno, es que la causa es las comorbilidades únicamente, pero también veíamos gente que corría maratones que sigue con ayuda de oxígeno ahorita, ¿no? Entonces, vimos que también había una variación posiblemente genética. Hay mucha gente que se abocó a, bueno, vamos a secuenciar al virus, ¿no? Y eso nos ha permitido súper rápido ver cada vez que una variante cambia, ¿no? Ahorita nos veníamos quejando que de la Delta, luego que de la Omicron, y ahorita ya vamos por la Omicron, ya no sé cuál, y se puede ver casi diario cómo va cambiando el desplazamiento de cuántos hay de una versión y cuántos de otros, y incluso en el mismo México, ¿no? Donde grupos se abocaron a estar secuenciando y haciendo sistemas de análisis, que es la parte bioinformática, para poder hacer reportes confiables y rápidos. Además, esa información, esa práctica nos ayudó con las vacunas, que fueron muy rápidas y ya todavía hay información que falta, pero fue gracias a eso, ¿no? Sí, bueno, las vacunas en verdad era un desarrollo, estas vacunas de ARN venían desarrollándose creo que como 30 años atrás, ya estaba el plan y todo, y simplemente creo que lo que pasó fue que justamente ahora Apúrense. ya era posible implementarlas de una forma muy eficiente, pero ya se habían hecho vacunas anteriores de esta tecnología. Y simplemente, qué bueno que nos tocó que ya estaba lista, porque si no, pero la información genética permitió hacer el diseño. Exacto, exactamente. Preciso. El poder secuenciar el virus, ya había un plan de cómo implementar la vacuna de diciembre, que empezaba con los reportes en China y todo, a que ya había un plan de ejecución para el verano de ese año. Digo, nosotros sentimos que fue muy lento porque pasamos un año encerradísimos en nuestras casas y nos hubiera gustado que fuera menos, pero la verdad es que sí fue una solución muy rápida. Y también hubo gente desde la parte genética estudiando los efectos que tenía sobre las personas, la enfermedad, y ver si sus variantes genéticas se asociaban de alguna manera a justamente este efecto, ¿no? De la reacción. A los diversos síntomas. Exacto. Desafortunadamente en estos estudios, pues las poblaciones latinoamericanas pues no estaban muy representadas. Y ese todavía es un problema con el que estamos cargando, porque pues se pueden aprender muchas cosas de genética, pero no necesariamente las podemos importar, porque pues el fondo genético, incluso pues la historia demográfica del país donde se hace este estudio, pues no es la nuestra. Y a veces sí necesitamos entender la genética de nuestra población y cómo interacciona nuestro ambiente y nuestra genética con estas enfermedades o con esta probabilidad de tener enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo andamos en México en la disciplina? ¿Estamos a la altura? En general, sí hay una subrepresentación importante de datos genéticos humanos de latinoamericanos. Esa es muy importante y está documentada. Menos del 2% de todos los datos que existen genómicos humanos
son de poblaciones hispanas, que es pues toda Latinoamérica, que nos ponen en la misma bolsita. Ya yo no he hecho la cuenta de cuántos serían mexicanos, pero pues sí. evidentemente ya lo fraccionas, ¿no? Y eso sí es un problema. Creo que hay muchos grupos en México ahorita esforzándonos por cambiarlo, por cambiar esta situación, buscando fondos para poder cambiar esta situación y representar más a las poblaciones latinoamericanas. Entonces, actualmente hay muchos grupos de gente joven y también más senior, pero es muy notable los grupos nuevos que se están abriendo en México, este enfoque que tienen por estudiar estas enfermedades o simplemente la salud en la población mexicana. Ya nos están haciendo señas, pero rápido, Sí. no se trata nada más de conocer, vaya, ustedes pueden escribir sobre las letras de los genes y modificar algunas conductas, no sé si se llaman conductas, pero comportamientos de los genes. Hay, o sea, sí hay experimentos y técnicas que nos permiten manipular el genoma. Ahora es algo que podemos hacer muy bonito en las bacterias. En las bacterias es súper fácil, pero pues hay que acordarnos como el nivel de complejidad, ¿no? Mi E. coli es una celulita, solo tengo un genoma, solo lo hago o sea, como que no tengo tantos chances de equivocarme. Cuando hablamos de esto ya en organismos más complejos o incluso en plantas, pues ya se empieza a poner un poquito más complejo y hay que hacer más controles. Este tipo de técnicas en humanos, pues no es muy ético usarlas porque no son muy robustas. Entonces, pues... Quizá estén en nuestro futuro. Pues la ciencia siempre se mueve a pasos agigantados y creo que hay muchas cosas en el futuro y sobre todo, pues la genómica humana, creo que, sobre todo esto de idea de medicina de precisión, Sí. creo que es algo que puede mejorar, pero necesitamos mejor representación de la población mexicana. Eso, para que tengamos eso en el futuro, necesitamos que en el futuro haya más Alejandras Medinas, jóvenes que les dé por estudiar para disciplinas científicas estrictas, que no es el fin del mundo, ¿verdad? Se vive bien, se divierten. Pues yo me divierto mucho. Tengo la fortuna de estar en un muy buen lugar. La UNAM, se nos olvidó decir. La UNAM, aquí en Querétaro. En Querétaro. Pues claro muchas que gracias, Alejandra. Podríamos platicar otras 3 medias horas, pero ya no. Gracias al equipo de producción y también gracias a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo canal.